necesito 150 pesos. Me avisan cuando ya tengan terminado. Sí, ya, para llamarlo. Tómense su tiempo. Yo tengo toda la tarde y no tengo nada que hacer. Ahí ustedes saben, si ya se quieren ir, pues ahí me dicen. ¿Amén? Bueno, les damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos permite estar una vez más esta mañana, ya tarde, en este lugar, ¿verdad? Gracias a Dios, que a pesar de todo lo que pudiera presentarse en nuestras vidas, pues ahí vamos, seguimos adelante, ¿verdad? No desmayamos, a veces nos sentimos como que nos caemos, ¿verdad? Pero no nos dejamos, vamos para adelante, ¿verdad? No puedo dejar de mencionar, ¿verdad? ¿Sí ven a los hermanos que están aquí? ¿Sí? ¿Se les dio la bienvenida? No, realmente no son nuevos. Son más viejos que usted y yo. O sea, son más viejos que usted y yo juntos. O sea, nosotros llegamos después. Ellos estuvieron aquí, primero tomaron aquí. Pero lo que concierne a la iglesia, pues ellos empezaron a la iglesia. Entonces, los nuevos aquí somos nosotros, entonces más bien debería de ser que ellos nos deberían de dar la bienvenida. Yo y mis chistecitos, ¿verdad? Hermano. Pero bueno, pues yo le doy gracias a Dios porque pues están aquí con nosotros en este domingo, ¿verdad? O sea, más que agradecidos con el Señor porque yo siempre los quise ver aquí. Y bueno, Dios conoce sus tiempos y Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Y pues el tiempo pasó y hoy están aquí. La semana pasada les decía que teníamos ya, ¿cuántos años les digo? 7, desde el tiempo que nosotros llegamos a formar parte de lo que ellos comenzaron y que de aquel tiempo estábamos haciendo una anécdota de que de aquel tiempo lo que hacía hay falta paciente, ¿verdad? Porque aquí hay unos que vienen a veces sí, a veces no, nosotros siempre quisiéramos tenerlos aquí, pero pues no se dejan, ellos tienen cosas que hacer. Pero voltea, ¿a cuántos conoces? A ninguno, ¿verdad? A ninguno. Entonces, pues es una nueva etapa y que realmente, o sea, no debería de ser de esta manera, pero desafortunadamente una de las razones de por qué yo cuando llegué a este lugar o cuando llegué a ayudarles a ellos a servir, yo no llegué a ser becario, yo llegué a apoyarles a ellos en su trabajo en el Señor. Poco a poco las cosas se fueron dando de la manera que se dieron y pues me quedé yo. Y usted se podrá pensar, ¿por qué se quedó usted? Pues la verdad yo todavía no sé, yo siempre se les he dicho. O sea, abiertamente, ahorita todos somos de confianza, no hay nadie nuevo. Y el George se fue y aquí me dejó. Y yo también hubiera querido haberme ido, pero yo tengo eso de que yo difícilmente abandono un barco. O sea, como los capitanes de alta mar, o sea, yo me hundo con el barco. Una vez dijo Mario que él era de los que apagaba la luz, pues entonces déjate espero para ver todo. Y gracias a Dios pues se fueron uniendo personas
el paso del tiempo que pues, o sea, han sido parte del liderazgo de la iglesia. Y aunque no llegamos al punto donde deberíamos de estar, porque pues usted ve bien que llegamos a la pandemia con este lugar lleno, y después de la pandemia, o sea, como que poco a poco la cosa hemos tenido que ir entendiendo que no está fácil, ha sido más difícil. Aunado a eso, todavía tenemos aquello que les conté, ya tiene algunos meses, si se recuerdan ustedes los que siempre platicamos, que había personas que se iban a empezar a ir. Y pues la semana pasada contamos que ya habíamos llegado al punto de antes ya no había nadie. Bueno, hoy en este domingo pues podemos decir que de antes pues todavía pues necesitan menos, ¿no? Esperemos en el Señor que aquí se quede con nosotros. Y nosotros solamente tenemos una meta, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nuestra esperanza de vida pudiera decirse que solamente está en lo que vamos a recibir en esta tierra, pero no, hermano, nosotros tenemos una esperanza todavía mucho más grande. Nosotros esperamos la vida eterna. ¿Amén? Y es por eso que nos esforzamos, es por eso que caminamos, es por eso que aún a pesar de que parece que a veces caemos, nos desmayamos. Amén. Otro día le decía a Valente, me dio Valente y me dice, me siento mal. ¿Qué tienes? Tengo gripa. Y dice, no debía haber venido, ¿verdad? Le digo, a mí me operaron 3 veces en un mes. ¿Cuántas veces falté? ¿Ah? Ninguna, ¿verdad? Todos los domingos nos diario. ¿Sí? Entonces la expectativa Valente, ¿cuál es? Que si yo ya le puse ese ejemplo que a un operado aquí estaba, usted es la única razón de por qué puede faltar es que ya se haya muerto. ¿Okay? En otras palabras, que se ha ido con el Señor. ¿Sí? Pero hoy no lo escuchan todos aquellos que de alguna manera tienen cosas que hacer. Tal vez esté dentro de mucha importancia, ¿no? Nosotros lo entendemos y es por eso que nosotros seguimos hacia adelante. Y dentro de lo que tiene que ver con complementar un estudio que le estaba dando, me salté la semana pasada por causa que yo quería darle un mensaje de parte del Señor, no todo tenga que ver con cosas que Dios nos dice y que a veces escoge cosas que sí quiere decir y cosas que no, sino que era importante lo que se tenía que decir, no que lo demás sea menos importante, pero que era preciso que se dijera la semana pasada. Y para complementar mi estudio de que Dios establece lugares, ¿se recuerda bien? Dios nos pone personas. Quiero continuar con este otro estudio y yo he escuchado este pasaje de la palabra de Dios predicado de muchas maneras, pero yo quiero hacer de una enseñanza, porque después de todo tiene que ver con hacerle a usted una persona firme en los caminos del Señor, que usted sepa qué hacer cuando la prueba viene, que usted sepa cómo responder, que usted sepa hacia dónde tiene que ir. Y a veces nosotros hay cosas que no entendemos de la palabra de Dios, pero le voy a mostrar un pasaje de la palabra de Dios. Usted pudiera decir, a veces hasta medio un poco vulgar para nuestra época, pero fíjense lo que dice Deuteronomio 23:3. Me indica con una vez cuando ya lo tengamos. ¿Podemos ser incondicionados? ¿Sí? ¿Ya estamos? Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo voy a leer en una versión más actual.
o sea, más bien a la Reina Valera actual, porque en una versión este pasaje después le digo que cambia. Dice la palabra de Dios: tendrás también un estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allá afuera acabarás con ella, y luego al volver te cubrirás tu excremento. ¿No estoy? ¿Me equivoqué, Mario? 23, 13, 15. 23, 13, 15. Sí, amén. No, Deuteronomio 23, 13, 15. ¿Ya? ¿Sí? ¿Todos no estamos? ¿Sí? Ay, ¿por qué dicen que no? ¿Verdad? A ver, Alejandro, que siempre pone mucha atención en los campos. 23 dije, ¿qué dije? ¿Me equivoqué? Sí. Nah, que diga él. Pues es que siempre le vas a decir que sí a todo. Humildemente me equivoqué. A ver, cuando usan ustedes también humildad cuando se equivoquen. Dice la palabra de Dios una vez más, dice: tendrás también una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera acabarás con ella, y luego al volver te cubrirás tu excremento. Inclina su rostro, Señor, te damos gracias por la oportunidad de Dios que nos da de estar en este lugar en esta mañana. Bendito seas, Padre eterno, por permitirnos, mi Dios, estar en tu presencia. Te damos gracias, bendito Dios, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, bendito Dios, por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, mi Dios, a través de la adoración, Padre, a través de la alabanza, bendito Dios. Te damos gracias porque también sabemos que también estás aquí con nosotros a través de la enseñanza. En Cristo Jesús nuestro Señor, gracias. Amén. Dirían por ahí, usan mucho, fíjense, cuando no hay personas, no pueden sentarse, cuando no hay personas nuevas, como que uno se siente así como con más confianza, porque no tiene uno que estar cuidando de estar diciendo cosas que a lo mejor no debemos estar diciendo, ¿no? Y no debe uno tampoco de estarse cuidando en a lo mejor estar haciendo cierta clase de bromas o chistes, ¿no? Pueden acusar libremente a quien quieran acusar, y bueno, todos se conocen y ya saben cada quien de qué pie coger, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice la palabra, dice: también tendrás una estaca entre tus armas, y será que cuando estuvieres allí fuera acabarás con ella, y luego al volver te cubrirás tu excremento. Mire, ¿sabe lo que la palabra de Dios realmente está diciendo? Es que dentro de lo que tiene que ver con las armas que debería de llevar una persona que iba caminando en aquel tiempo en el desierto, que dentro de las armas que debería de llevar una estaca. Y usted ya vio para qué era esa estaca, y eso quería decir que las personas dentro de lo que tenía que ver con el campamento, pues ellos no podían hacer del baño en medio del campamento, porque era una cosa considerada como santa. Y de alguna manera eso contaminaba a todo el pueblo, contaminaba el campamento. Entonces la persona tenía que agarrar su estajita, tenía que irse fuera del campamento, tenía que hacer el baño, y entonces después tenía que cubrirlo. Ahora usted dirá: bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que estaban diciendo primero? Bueno, mire, yo lo que trato de hacer es que usted entienda que usted debe de tener cierta clase de herramientas dentro de su cajita, para que cuando usted se encuentra con un desperfecto en su vida, obviamente usted sepa cómo arreglarlo. Obviamente la estaca formaba parte de una herramienta que ellos llevaban consigo como parte de un arma. Y obviamente dentro de lo que tiene que ver con enseñanzas bíblicas, le estaba compartiendo y le dije que esto solamente era complementario a una enseñanza que ya le había dado anteriormente, y que tenía que ver con lugares. No sé si usted recuerda que le dije que es muy importante el hecho de que nosotros debemos entender que Dios nos pone en cierto lugar, y la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos que el Señor iba agregando a la iglesia, ¿a quiénes? Y obviamente no solamente se trataba de decir la palabra iglesia, sino que también el Señor instituyó un lugar, en este preciso momento decir que aquel lugar en aquellos tiempos fue Jerusalén. Después de que el Evangelio fue compartido en otro lugar, usted tiene Antioquía, ¿sí? Pero después de todo son dos lugares que Dios usó para ahí poner a los creyentes, porque los creyentes, le decía anteriormente, no pueden andar de un lugar a otro.
ya. Con la cosa ya sucede, ese era el resultado general. No pueden andar de un lugar a otro y que hay ciertas razones que son válidas y hay un por qué usted sí puede moverse del lugar. Una es que usted se cambie por causa de residencia, de dirección, y otra porque en el lugar donde usted se encuentre se prediquen un montón de herejías. ¿Sabe usted qué es una herejía? Bueno, vamos a hacer un estudio previamente después para explicarle qué es una herejía. ¿Ustedes sí comprenden qué es una herejía? ¿Sí? Es algo que no es bíblico. Es algo que de alguna manera parte de un pasaje bíblico, pero pues que sufrió cierta distorsión por alguien que pues no le gustó como estaba escrito, y pues él trató de adornarle a su manera para que dijera lo que él quiere decir. Entonces, esas son razones de por qué ustedes se podían mover. En otra decíamos también que Dios escoge personas, y obviamente veíamos a las personas que forman los ministerios, personas que son capacitados o de alguna manera a quienes se les deposita en ellos un cierto don para ejercer cierto trabajo dentro de la iglesia. Y que esas personas tienen una función para con la vida del creyente dentro de ese lugar donde Dios pone a las personas. Amén. ¿Sí? Y obviamente cuando no se obedece a este mandamiento de la palabra de Dios, cuando no se entienden estas cosas, la persona puede andar en un lugar, puede andar en otro, hasta cierto punto válido. Depende del modo de cómo individualmente cada quien lo ve. Pero hay algo que sucede cuando nosotros no entendemos que Dios escogió un lugar en específico para nosotros. Hay cosas que suceden cuando nosotros no entendemos que Dios escogió ciertas personas para que esas personas tuvieran cuidado de nosotros. Decíamos la vez pasada que no es que estas personas tengan derechos para poder enseñorearse sobre la vida del creyente, sino que cumplen una función dentro de lo que tiene que ver con su ministerio, cumplen una función en la vida del creyente. Y esta función tiene que ver con edificarle espiritualmente para que de igual manera esta persona un día llegue a ser también un servidor en el Señor. Amén. Hasta ahí ya le refresqué la memoria en cuestión de todo lo que ya le había dado anteriormente. Pero sucede, dentro de lo que tiene que ver con estas enseñanzas, obviamente no podemos dejar de lado el seguir adelante complementando con qué sucede realmente cuando una persona, empieza a desanimarse y lejos de querer entender que ese lugar es el lugar que Dios puso y las personas que están ahí son las personas que Dios puso para que de alguna manera contribuyan a su vida espiritual y esa persona pueda crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que sucede cuando no se hace caso a todas estas cuestiones? Y es ahí donde vemos este pasaje de la palabra de Dios que está en Lucas 15, 11 al 17, un pasaje bien conocido por todos, muchas veces lo hemos leído. Yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, también dijo, voy a leer Lucas 15, 11 al 17. Lucas 15, 11 al 17. A ver, ¿quién fue la que te dijo que sí te lo vas a decir que sí? Que no me quise bien. ¿Quién fue? ¿Ah? La hermana Ana. Ándale. ¿Qué pasó? ¿Estamos? También. 15, 17. Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Generalmente cuando dejamos de ver a alguien, amado hermano, en la iglesia, a alguien que ya no se congrega, regularmente o definitivamente se ha dejado o se ha apartado de estar en el lugar y con las personas que Dios estableció. Nosotros muchas veces preguntamos por esas personas y la mayoría de las veces la respuesta es que ya se fue al mundo. ¿Verdad que sí le ha pasado a usted? Cuando de repente no ve a un hermano, o sea, usted dice: oye, y el hermano tal, ¿qué pasó? Y sale uno y dice: no, pues es que crees que ya se fue al mundo. A veces nosotros no entendemos, y dentro de lo que le digo, que usted debe de contar con ciertas herramientas en su cajita para arreglar ciertos desperfectos que pudieran presentarse en su vida espiritual. Es muy bueno, amado hermano, atesorar ciertos versículos o muchos versículos de la palabra de Dios que tienen que ver con él, apartarse. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:38. Ahí me va siguiendo. Hebreos 10:38. Bendiga con una vez cuando lo tengamos, para que todo lo que digamos esté basado dentro de lo que tiene que ver las Sagradas Escrituras y no vayamos a estar diciendo cosas que no debemos. Amén. Un principio dentro de lo que tiene que ver esta iglesia, que la iglesia tiene que siempre estar viendo las Escrituras y tiene que ser una iglesia ¿de qué? ¿De qué? De sana doctrina. Entonces, obviamente, si es sana doctrina, pues no le puede estar dando mis pensamientos, tengo que estarle dando lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios, Hebreos 10:38, dice de esta manera: mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? En su traducción dice: mas el justo vivirá por fe. Amén. ¿Sí? Y si retrocediere, ¿qué? Eso quiere decir que cuando la persona deja de contemplar el consejo que debe de permanecer en el lugar, de que debe de permanecer con las personas que Dios puso para edificar su vida espiritual, o sea, y se vuelve atrás, ¿qué dice la palabra de Dios? Dios está muy contento con él, o Dios lo felicita, y qué bueno que te saliste de ese lugar, porque ese hermano cara de limón, o sea, no cambia, no sonríe, y tú estabas esperando que el hermano te diera una sonrisita en la mañana que llegaste, y te ignoró. No, la palabra de Dios dice que si retrocediere, no agradaría mi alma. O sea que no es, amado hermano, de ninguna manera algo que alegre el corazón de Dios el hecho de que una persona se aleje del Señor. Ahora, si usted se pone a pensar qué es lo que puede hacer con el versículo, pues obviamente póngalo en lo más profundo de su corazón. Cuando de alguna manera llegue la tempestad, llegue la prueba, llegue la lucha, cuando llegue el tiempo de desánimo, cuando usted ya no sabe ni qué hacer, cuando usted piensa en que es mejor aventar la toalla, simple y sencillamente sepa que ese Dios que lo ama tanto y a quien usted dice amar también, se sentirá triste y de ninguna manera agradado con esa situación o con ese pensamiento o con esa decisión que usted está por tomar. ¿Amén? ¿Sí me entienden hasta ahí? ¿Sí estamos? Entonces, se dice que la persona vuelve atrás, y el volver atrás de ninguna manera es algo que le agrada al Señor. O sea, definitivamente el Señor no quiere que nadie se pierda.
Y después de todo, el Señor no deja a nadie. El problema está en que nosotros los seres humanos somos quienes lo abandonamos a Él. Su amor no termina cuando usted empieza a padecer. Su amor no termina cuando usted empieza a luchar, cuando usted empieza a dudar. Usted de ninguna manera minimiza el amor de Dios. El amor de Dios sigue siendo como era desde el principio hacia su vida. El amor de Dios no lo puede usted tocar con sus fallas ni con sus defectos. El amor de Dios para con la vida de la persona siempre es lo mismo. A veces las personas cometen ciertas faltas en contra de nosotros y de alguna manera como seres humanos nos dolemos y a veces decimos, es que ya no lo amo como lo amaba antes. Y esto sucede mucho en la relación de pareja. O sea, yo te conocí de una manera, ahora te conozco de esta otra y yo amaba más como eras antes. Pero Dios no cambia. Dios siempre es igual. Entonces Dios nunca deja de amarnos. El problema muchas veces somos nosotros. Nosotros somos quienes de alguna manera cuando nos enfrentamos a cosas difíciles para nuestra existencia como cristianos, nosotros somos quienes de alguna manera empezamos a confundirnos. Empezamos a pensar cosas que no son. Y la palabra de Dios, fíjate lo que dice la palabra de 2 de Pedro 2:22 acerca de una persona que se vuelve atrás, de una persona que vuelve a visitar el lugar donde se encontraba antes y que hace residencia de ese lugar donde ya no debería de estar. Dice Pedro 2:22. Segunda de Pedro 2:22. Bendiga con una bien cuando Dios pongamos. Amén. Espérenme poquito porque parece que a mí ya se me perdió. Ayer lo estaba leyendo y estaba en la Biblia, pero no sabe qué es. ¿Ah? No, 2:22. Dale lectura conmigo, Alejandro, para que no se cometa nada. Duro y fuerte. 11. Pero dejamos testigos sobre el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Son palabras duras, ¿verdad? O sea, qué falta de respeto, hermano. O sea, ¿qué pasó? O sea, como que la puerca lavada, o sea, como que el perro vuelve a su vómito. Pero eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios en condición de una persona que se vuelve atrás. De esa manera es como Dios considera a una persona que se vuelve atrás. Entonces usted podrá ver que de ninguna manera es algo que de algún modo usted diga, no, pues es que a lo mejor, de algún modo, pues a lo mejor Dios te agradó, pues decir, pues Dios no esté hipócrita. Porque dentro de la iglesia hay un montón de gente hipócrita y yo la verdad yo no quiero ser como ellos, porque este es el dicho de mucha gente. Usted sale cuando vamos a evangelizar y lo primero que le dicen a uno es que no, es que yo no quiero estar en la iglesia porque hay un montón de gente hipócrita. Pero la verdad de las cosas es que desafortunadamente ellos al no comprender la palabra de Dios, ellos al no atesorar la palabra de Dios, no se dan cuenta que caen en una condición que le es desagradable a Dios y que Dios cataloga de esta manera, como una puerca y como un perro. ¿Te has fijado cómo cuando estás partiendo la carne allá como si dejas algo después de que se empieza a echar a perder todo? Hasta el gusano, si no tienes cuidado, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera es algo agradable. Y son cosas que desafortunadamente nosotros no contemplamos, porque desafortunadamente nosotros cuando somos confundidos dentro de lo que tiene que ver con estar viviendo en una etapa de desánimo, nosotros desafortunadamente no contemplamos el hecho de que nosotros entristecemos el corazón de Dios y solamente nos preocupamos por quiénes, por nosotros mismos. Es que así yo ya decidí que esta es mi vida y yo hago lo que quiero. ¿A poco si es tu vida? Entonces, usted ve
que dentro de lo que cabe decir su vida, el personaje de la parábola que cuenta nuestro Señor Jesucristo es el hijo menor, quien pensó que era su vida. ¿Sí? Y un día empezó a mirar la hacienda, empezó a mirar los trabajos que allá hacía en ese lugar, y empezó a ver que él también tenía derecho, aparte de todo lo que se había hecho en ese lugar, porque pues él era hijo del dueño, y pensó y dijo: ¿sabes qué, padre? Yo ya no me siento a gusto aquí, yo ya me quiero ir. Ahora, cuando uno empieza a reflexionar, cuando uno empieza a ver qué es lo que realmente sucede en la vida de la persona, cuando empieza a tener el menos lugar donde se congrega, cuando empieza a ver a las personas como nada, no representa nada. Antes corría por estar dentro de la iglesia, por saludar a los hermanos, pero con el paso del tiempo hubo algo que sucedió. Y si usted se pregunta dentro de lo que tiene que ver con lo que empezó a suceder en él, y lo primero que usted puede entender es que él empezó a entrar en un estado de insatisfacción. Él ya no se sentía satisfecho en el lugar donde estaba, ni con la gente que él estaba, y él empezó a pensar que era mejor agarrar camino. No sé si de alguna manera usted se identifique con esto que estoy diciendo, pero usted, si no se identifica con lo que estoy diciendo, usted ya habrá tenido la oportunidad de ver personas que desafortunadamente, dentro de lo que tiene que ver con ellos, decir: es que yo me siento desanimado, no llegan a entender que el problema no es el desánimo, el problema tiene una solución. La semana pasada, no me acuerdo cuando le decía, es que Jehová es mi fortaleza. Que dentro de lo que tiene que ver con estar desanimado, si uno busca el rostro del Señor, uno siempre recibirá ánimo para seguir adelante. Más bien el fondo del asunto tiene que ver con un estado de insatisfacción, de donde uno ya no está contento. Había una persona que decía que él ya no iba a la iglesia porque no le gustaban los cantos. Pero dígame usted, los cantos que se cantan para nosotros o se le cantan al Señor. Porque si fuera que se cantaran los cantos para nosotros y a como nosotros nos gusten, pues que nos traigan a Juan Traviera. Bueno, que nos traigan sus cantos. Pero la cosa no es así. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros ya vimos, o ya tuvimos que haber sido renovados en nuestro entendimiento, en nuestra mente, por medio de la palabra. Entonces nosotros no podemos tener esa clase de pensamientos y debemos de entender que todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos como para quién. A ver, todos a una, como para quién. Para el Señor. Y hay muchas cosas que desafortunadamente nosotros las hacemos para quién. Para nosotros mismos, para que los demás te vean. Y es ahí donde exactamente viene el estado de insatisfacción. No, pues es que yo hice esto, yo quería que me aplaudieran, yo quería que se fijaran, es más, le puse florecitas para que vieran, y nadie lo vio. Y usted quisiera, no, pues es que a lo mejor debieron aplaudirme y nadie me aplaudió, pero no es de esa manera. Las cosas que nosotros hacemos dentro de lo que tiene que ver con la iglesia, con la congregación, en este lugar nosotros las hacemos para el Señor. Usted no hace nada para mí, usted no hace nada para ninguno de los hermanos que forman parte del liderazgo en este lugar. Las cosas las hacemos para el Señor, nos unimos en uno para contribuir en la obra de Dios. Pero desafortunadamente, cuando nosotros estamos mirando, quitamos los ojos del Señor y empezamos a mirar las circunstancias, desafortunadamente es cuando nosotros nos empezamos a sentir insatisfechos. Es que ya no quiero, es que la verdad yo no puedo. Bueno, pues es que no has entendido, que todo se hace para el Señor y con el Señor. Entonces la palabra de Dios nos enseña que este hombre
dejó de ver para quién estaba haciendo lo que hacía. ¿Y por qué estaba en ese lugar? Estaba en ese lugar porque esa era su casa. ¿Sí? Ya conoce usted el pasaje. Mientras estaba en su casa, él mismo recuerda cuando está en aquel lugar apacentando los marranos, los cochinos, los puercos, como usted le quiera decir. Él recuerda que allá en la casa de papá hay abundancia de pan. En ese lugar se vive bien, hasta los jornaleros que no son hijos de papá viven bien. Entonces muchas veces yo a veces no me explico cómo hay ciertas personas que están en el lugar donde Dios los puso, de repente están en otro lugar, usted les pregunta cómo estás y te dice bien, gracias a Dios, bien. Pero simplemente es bien. Y que en lo que tiene que ver con nuestro caminar en Cristo, Dios no quisiera que solamente nos fuera bien. O sea, nosotros hemos leído muchas veces dentro de la palabra de Dios que Dios acerca de nosotros tiene pensamientos de qué? De bien, de mucho bien, de todo bien. O sea, Dios quisiera bendecirnos en todos los aspectos. ¿Cuál es la razón de por qué Dios no puede hacerlo? ¿Es que no quiere? ¿Es que realmente dentro de lo que tiene que ver con lo que dije no puede? ¿O es porque de alguna manera nosotros estamos en el lugar incorrecto? Y permanecer en el lugar correcto a veces obviamente incluye que no todo va a ser, amado hermano, como nosotros creemos o como nosotros pensamos. Cuando usted analiza este pasaje de las Sagradas Escrituras, usted se da cuenta que este hombre, el menor, el personaje de este pasaje, no es el único hijo. Él tiene un hermano, y por lo que se ve, el hermano no lo mira muy bien, porque cuando vuelve, cuando llega, el otro hijo dice: que anduvo viviendo perdidamente y se gastó tu dinero, ahora que regresa tú le haces fiesta. Entonces quiere decir que él tiene una manera diferente de pensar. Pero lo que usted ve en el principio de todo lo que estamos diciendo es que todo empieza con una etapa de insatisfacción. Ya no estaba contento con estar viviendo en la casa de papá. Ya no estaba contento con todo lo que tenía como hijo. Ni siquiera estaba contento con el hecho de saber que cuando papá muriera, él iba a ser uno de los herederos. O sea, en otras palabras, ya no valoraba todo lo que tenía que ver con su padre, en casa de su padre. Y ese hijo, obviamente usted ve en las Sagradas Escrituras, lo que quería era libertad. Usted diría, pues a lo mejor quería libertad para hacer una hacienda más grande, para que de alguna manera papá se sintiera orgulloso de él y dijera: amigo, qué buen administrador eres de los bienes que te he conferido. Hiciste una hacienda más grande que la que yo logré hacer. Pero no, el hijo quería libertad, y dentro de lo que tiene que ver con el pasaje, usted bien sabe para qué es lo que él quería, esa libertad. Y esa libertad no tenía que ver con de alguna manera hacer o acrecentar los bienes de papá, sino la Escritura específicamente que él quería esa libertad para vivirla dentro de lo que tiene que ver con libertinaje y experimentar todo lo que tenía que ver con el mundo. No estaba contento dentro de lo que tenía que ver con los consejos que papá le daba. Él quería tener su propia vida, vivir a su propia manera. Hoy muchos cristianos, usted puede ver, estamos dentro de los caminos del Señor, y aunque muchos todavía no nos hemos ido, y espero que no nos vayamos, o sea, usted se da cuenta que muchas veces la persona empieza con ese sentimiento de insatisfacción, y siempre se la pasa pensando. Cuando usted platica con las personas, siempre se la pasan pensando: es que yo me acuerdo que allá en el mundo las cosas fueron de esta manera. Y no decir
de cuánto ganaba en el trabajo que tenía cuando sus hermanos andaba de tranza. Ya, pues, ¿cómo no iba a ganar más? Ahora, dentro de lo que tiene que ver con los caminos del Señor, te tienes que portar derechito. Y obviamente este muchacho no quería vivir derechito. Entonces, ya desde antes que él se fuera, cuando empezó a vivir ese estado de insatisfacción, él ya tenía el mundo en su mente. Solamente esperaba que su cuerpo saliera al mundo, pero el mundo ya había venido a él. De hecho, pareciera ser que dentro de lo que tiene que ver con la vida de muchos creyentes, amado hermano, no aprenden a sacar el mundo de sus cabezas. Y quieren caminar su vida cristiana y quieren tener su relación con Dios, pero dentro de lo que tiene que ver con lo que tenga que ver con hacer cosas por el Señor, nomás no me pida a Dios que yo tenga que abandonar lo que tiene que ver con lo que yo traigo del mundo. Y eso yo creo que pudiera decirse muchas cosas. Entonces, cuando usted ve, amado hermano, que la persona entra en un estado de insatisfacción donde no está contento, obviamente, ¿sabe quién usa a su favor ese tiempo de insatisfacción del creyente? Satanás. Porque haga cuenta que Satanás viene y dice, porque ya no te sientes satisfecho, porque ya no estás a gusto. Y la persona dice, tienes razón, ya no estoy satisfecho, ya no estoy a gusto. Y como consejo le da, es mejor que te vayas. Y la persona le dice, si tienes razón, es mejor irme. Y a veces nosotros pensamos que nada de esto tiene ninguna consecuencia. Pero cuando la persona empieza a sentirse insatisfecho, yo creo que de alguna manera tuviera que verse la mente de la persona y ver qué causó la insatisfacción. Una de ellas tiene que ver con que no se cumplieron sus expectativas. Las cosas no fueron como él pensaba o como la persona pensaba. Es que yo creía que era de este modo, pero la verdad es que a mí me gusta de este otro. Y yo esperaba que usted lo puede ver hasta en el aspecto de que una persona empieza a padecer, y muchas veces he platicado con ustedes, les he preguntado, ¿por qué están en el camino del Señor? ¿Qué los trajo al camino del Señor? Y unos dicen, o sea, no, pues es que yo pasé por un tiempo de problemas económicos muy fuertes, y la verdad yo ya no sabía qué hacer, y un día me dijeron, acércate al Señor Jesucristo, no te van a acabar tus problemas económicos. Otras personas, es que mi hijo estaba metido en drogas, y un día alguien me dijo, acércate al Señor Jesucristo y vas a ver cómo se van a acabar tus problemas, y tu hijo al rato con el paso del tiempo acércate, tú también te vas a acercar a él. Y de esta manera hay muchas historias que uno escucha. Pero la pregunta es, ¿esto es el principio del Evangelio? Qué bueno que las personas se acercaron por una razón o por otra, pero este no es el principio del Evangelio. El principio del Evangelio tiene que ver con que la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, la persona tiene que sentir dolor por sus actos cometidos en contra de Dios y en contra de sus semejantes. Amén. Y desafortunadamente de estas opiniones hay muy pocas. Entonces, cuando la persona empieza a entrar en ese estado de insatisfacción, debe ser que la persona se acercó al Señor por causa de que el muchacho era un drogadicto, y que cree que cuando se acercó al camino del Señor, lo único que hizo el muchacho es darle gracias a Dios porque la mamá ya no lo tiene que estar viendo todos los domingos en la casa, drogándose en su casa. Eso fue lo único que cambió. Y la persona al rato empieza a desanimarse. Una enfermedad que de alguna manera estuvieron padeciendo y que desafortunadamente no llegaron a entender la razón de por qué Dios no hizo algo al respecto, o no supieron
conocer el tiempo de Dios al respecto, acabaron diciendo, pues es que es pura mentira, yo mejor me voy. Eso es lo que realmente sucede en la vida de las personas dentro de lo que tiene que ver con su mente. Es que me dijeron que ya no iba a tener problemas económicos y ahora que recuerdo, antes solamente le debía a Electra, pero ahora ya también le debo al Coppel, y no nomás al Coppel, hasta al señor de la tienda. Y usted ve que la cosa no cambia, y la persona empieza a desanimarse. La persona no llega a entender que realmente estuvo bien que se acercara, pero esa no era la razón de por qué acercar. Y nosotros muchas veces empezamos a ver, analizamos las historias de las personas y nos dicen una cosa, pero realmente tiene que ver con todo lo que le estoy diciendo. Entonces Satanás usa eso a su favor para empezarle a confundir, para empezarle a alejar, porque sabe una cosa, que todo creyente, fuera de lo que tiene que ver con el rebaño, es presa fácil para ser destruida. No me va a decir usted ha visto creyentes que se alejaron del Señor, que se alejaron del lugar donde Dios los puso, que se alejaron de las personas con quienes Dios les puso, y ellos están muy bien. O sea, siempre va a haber un montón de problemas, un montón de dificultades. Y a veces me sucede, de repente me hablan y ya le conté una historia la vez pasada, una persona que me decía, y yo solamente le pido que ore por mí porque usted fue mi pastor. Y su esposa me dijo cuando vino, dígame que es un creyente, porque usted es tremendo, no sé qué es. Y de esas hay muchas. Entonces, ¿cómo es que empieza la caída de una persona? ¿Es algo que de alguna manera sucede de repente? No. O sea, nunca sucede de ese modo. Hay cosas que usted puede ver que suceden como un principio. Y uno de los primeros principios de cuando usted ve a una persona que va a caer es que esa persona empieza a estar en un estado de insatisfacción. ¿Sabe para dónde va esa persona? Si no atiende su estado de insatisfacción, ¿sabe qué es lo más próximo a su vida? El suelo. Se va a pegar un santo porrazo, como luego dicen por ahí, que luego por ahí una persona dijo que no solamente se va a romper las narices, sino también se va a tumbar los dientes. Eso es lo que realmente sucede cuando una persona no atiende a esos estados de insatisfacción, a esos estados de desánimo. Entonces, la vida cristiana, hermano, debe de entenderse como una vida que no puede decirse que no tiene problemas. O sea, lo primero que un cristiano debe de entender es que en este camino se va a encontrar o se va a enfrentar a un montón de dificultades, a un montón de problemas. Quienes de alguna manera le predicaron un evangelio diferente a lo que yo le estoy diciendo, le dijeron puras mentiras. Y Pablo lo dice en el libro de Galatas, que si alguien viene y les predica un evangelio diferente al que se les ha predicado, sea anatema. Y una vez más les digo que si alguien viene y les predica un evangelio diferente, el tal sea maldito. Entonces usted ve, amado hermano, que desafortunadamente muchas veces, al no hacer caso a lo que verdaderamente es sana doctrina, se predican un montón de herejías, cosas que no son realmente lo que está escrito dentro de las Sagradas Escrituras. Y si hay algo que usted debe de entender que usted, ¿sí?, tiene que enfrentarse a un montón de dificultades. Y que es por medio de muchas dificultades que nosotros vamos a entrar ¿dónde? En el reino de los cielos. O sea, no la va a tener fácil. Si usted va a decir, no, pues que ya todo está, ya estoy en este camino, me voy con todo mis chanclas. No. Va a suceder que es por medio de muchas dificultades que nosotros entremos en el reino de los cielos. Entonces, cuando la insatisfacción viene a nuestras vidas, desencadena un montón de cosas, de situaciones, de emociones, y el cual es que usted ve que de repente lo veía y después ya no lo ve. ¿Sí?
pregunta, ¿de qué le sirve a usted todo esto? ¿De qué sirve, Jessy? A ver, ¿de qué sirve todo lo que estoy diciendo? ¿Ah? Para no regresar atrás. Y cuando se presenten los síntomas, sepas qué es lo que está sucediendo, ¿no? El avisado ve el peligro y ¿qué hace? Pero no de la presencia del Señor, sino de lo que está sucediendo en su vida. ¿Sí? A ver, Guillermo, ¿de qué sirve? Para seguir adelante, no decaernos. Nos previene, ¿sí? ¿Te ha pasado alguna vez que te sientes de esa manera? ¿En un estado de insatisfacción? ¿Lo que parece que nada tiene sentido? ¿Sí? ¿Quién usa eso a su favor? Diablo. El diablo, ¿verdad? ¿Y verdad que te dice que tienes mucha razón? ¿Sí? ¿Y cuánta razón tienes? Nada. Nada. Ninguna razón tenemos. Entonces estas enseñanzas son realmente lo que tratan de hacer, que nosotros sepamos qué hacer. O sea, luego se pregunta, ay hermano, ¿qué hago? ¿Saben que me encuentro en esta situación y la verdad no sé qué hacer? Ay, simplemente recuerda al hermano Carlos predicando en un domingo acerca del hijo pródigo, un hombre que vio que lo que estaba en su casa ya no le satisfacía, no era lo que él quería libertad. Pero obviamente dentro de lo que tiene que ver con querer libertad, obviamente tenía que también pagarse un precio. Y este hijo cuando se fue y vivió perdidamente tuvo que pagar un precio. A veces nosotros no nos ponemos a pensar, a veces nosotros no meditamos. La mayoría de las veces nosotros realmente no aplicamos la palabra de Dios a las diferentes circunstancias que se presentan en nuestra vida. Pero siempre se va a tener que pagar un precio. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar este muchacho? ¿Ah? Perder todo, ¿sí, verdad? Parte de la herencia de su padre se la llevó a casársela con prostitutas, o sea, viviendo perdidamente. ¿Sí? Pasó el tiempo. Siempre va a suceder que si en una etapa tú le preguntas a cierto hermano que de alguna manera se alejó del Señor, le preguntas, ¿cómo está, hermano? Le va a decir, bien, amado, bien, amado hermano, o sea, me va bien, pero ese es un tiempo, porque las cosas todavía no han llegado al colmo. Pero todo cuando se usa de desobediencia y se sale uno de los principios de Dios, todo siempre va a tener un costo. Y muchas veces el costo no va a ser inmediato, va a pasar un tiempo y la persona puede decir, ay, nosotros lo hemos escuchado. Una ocasión fuimos a visitar a una persona y nos dijo, es que a mí me va mejor hoy que me alejé de Cristo que cuando estaba en Él. Yo fui hace unos meses al mismo lugar y le digo, ¿y cómo estás? Dice, la verdad, hermano, dice, estoy peor. Pero digo, pues, ¿qué pasó con el dinero, con la economía que tenías, con el buen trabajo? No, dice, ¿quién sabe qué sucedió? Dice, ustedes han de tener la culpa. Dice, porque alguien por allá me había dicho que iba a tener que pagar las consecuencias, ya me corrieron, no tengo dinero, le debo a todo el mundo. No, es que simple y sencillamente siempre se va a pagar un precio. Y en el mediano plazo, la persona puede decir estoy bien, pero todavía no se llega al colmo donde se tengan que pagar las consecuencias. Pero las consecuencias, tarde que temprano, se tienen que pagar. Y este muchacho se encontró que después de haberse gastado el dinero de papá y de estar viviendo perdidamente, tuvo que pedirle a una persona de aquel lugar donde estaba que le diera el trabajo. Cuando él pudiera estar en la casa de papá, disfrutando de todos los bienes del padre, viviendo en comodidad dentro de ese lugar que papá había construido, estaba allá en un lugar que para un israelita era una abominación.
estar apacentando pueblos. Ahí se encontraba por causa de una decisión que tomó en un momento en el cual se sintió en un estado de insatisfacción, donde él pensaba que las cosas no eran como que él pensaba que debían ser. Y desafortunadamente, esta es la situación, amados hermanos, para muchos creyentes hoy en día. Que hay un gran peligro, porque este hombre supo cómo regresar. Pero déjeme decirle, amado hermano, que hay muchos creyentes que ya no regresan, que ni siquiera saben cómo regresar. Y si le dije que esto es como una estaca que debería de llevar la persona dentro de sus pertenencias, ahora, amado hermano, ponga esa enseñanza dentro de su mente y dentro de su corazón, para que cuando usted se encuentre en tal situación, usted sí sepa qué hacer. Fíjese lo que la palabra de Dios dice, usted que está dentro del pasaje. La palabra de Dios dice que este muchacho empezó a pensar dentro de sí. Y dentro de lo que tiene que ver con pensar, una de las primeras cosas que pensó, ¿sabe qué fue? Palabra clave dentro del pasaje: regresar. Regresar. ¿A dónde? A su casa. O sea, usted puede analizar el pasaje, y dentro de lo que tiene que ver el pasaje arroja, amado hermano, mucha verdad bíblica. O sea, arroja mucha meditación para nuestras vidas, arroja muchos ejemplos de vida diaria. Si nosotros nos ponemos a ver, usted puede ver la actitud del hijo al hijo. Ve usted la actitud del padre. El padre de ninguna manera le reconvino ni le dijo: hijo, ¿a dónde vas? Simple y sencillamente, papá juntó la parte de los bienes que le tocaban y se los entregó en su mano. Ahora, cuando usted ve al hijo que regresa, otra vez usted tiene que visualizar la figura de papá. Y aunque su hermano lo dice, papá nunca se lo replica. Hay muchas personas que luego dicen: no, pues es que yo no puedo regresar porque pues es que yo dije esto en contra de un hermano, en contra de la iglesia, es que yo hice esto. Dentro de lo que tiene que ver con la figura del padre en este pasaje de las Sagradas Escrituras, dígame en dónde el papá le empieza a decir que te fuiste a acostar con las prostitutas, que te fuiste a gastar mi dinero en vino, que anduviste viviendo perdidamente en ningún por alto, sino que Dios ve la actitud del hijo y la manera en cómo regresa. Regresa primeramente arrepentido. Si usted se da cuenta, ya dejó la soberbia, ya no la trae consigo. Cuando llega y le dice papá, dice: tómame como uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Usted está viendo que se está despojando de su orgullo y que se está poniendo a la par de todas estas personas que trabajan en esa hacienda. Entonces, una buena manera de regresar al Señor, exactamente usted ve que el ejemplo está contenido en la actitud del hijo. Ahora, de cómo ve el hijo al padre, él ni siquiera se está preocupando por eso. Él conoce hasta cierto punto el carácter de su padre, y él sabe que el carácter del padre no es un carácter acusador ni falto de amor. Él bien sabe que el carácter de su papá es un papá que ama, es un papá que comprende, es un papá que entiende. Y si la figura de lo que está escrito dentro de la palabra de Dios tiene que ver con hacer una semejanza con lo que Dios es para nosotros, amados hermanos, ¿usted cree que hay un obstáculo para que nosotros, si hubiéramos caído, no podamos regresar? No, de ninguna manera. Y esto es exactamente lo que yo quiero que usted aprenda. Esto es exactamente lo que Dios quiere transmitirle a usted, que usted sepa, amado hermano, cómo regresar, que usted sepa el camino de regreso. No es que tenga que estar tirando piedritas para ver por dónde vuelvo o cómo vuelvo, sino que usted atesore las enseñanzas
de la palabra de Dios y usted sepa qué hacer en el tiempo preciso en el cual usted se está enfrentando a un problema similar. Porque ya lo dijimos, unos regresan, muchos ¿qué? Ya no. ¿Sí? Hoy es día de evangelismo y vamos a escuchar historias como esas allá en ese lugar a donde vamos, ¿verdad? ¿Qué podemos compartirles? Que tenemos un Dios castigador, que tenemos un Dios falto de amor, que tenemos un Dios que no entiende la condición de sus hijos, que no entiende la condición del ser humano, no, de ninguna manera. Vamos a compartirles que Dios es un Dios que entiende la debilidad del ser humano y que cuando éste verdaderamente se arrepiente, Dios está en toda la posición de ayudarle para que se levante. ¿Amén? Entonces sobre sus pies. Después le seguimos porque no terminé. Y todavía así luego me sucede que me encuentro. Aunque a pesar de que yo ya pasé aquí una hora, 15 minutos hablando, todavía por ahí me encuentro con que al rato me preguntan, ¿y qué hago? Es como que ¿qué haces? Pues ya le dije todo lo que tiene que hacer. ¿Sí, Raquel? ¿Sí ya dije todo lo que tiene que hacer? ¿Sí? ¿Vieron reunión allá arriba?